Como mamá no podemos estar todo el tiempo ni en todo lugar donde estén nuestros hijos o donde estarán. Pero hay dos cosas que siempre estarán con ellos: nuestras oraciones y la palabra que hayamos sembrado en sus corazones. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, joven mamá que te conectas al podcast Que amen a sus hijos. Hoy estoy de nuevo contigo, soy Patricia de Saladín y quiero comenzar hoy compartiendo contigo una ecuación de matemática. Existe hoy la matemática de la gracia y encontré esta ecuación interesante y quiero compartirla. Originalmente no sé quién es su autor o su autora, pero dice así: mamá nunca suficiente, más Dios infinitamente suficiente es igual a mamá suficiente. ¿Y sabes por qué quiero compartir esa ecuación contigo? Porque quiero traer un versículo que se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 6. El versículo 5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje tan conocido, me manda a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y a obedecerlo. Y una vez que esas palabras que su palabra esté en mi corazón, entonces las voy a traspasar a mis hijos. Y esto 24/7. Los 365 días del año. Y ya sabes por qué comencé con esa ecuación de mamá nunca suficiente. Porque lo primero que me pregunto es: ¿amo yo a Dios así? ¿Están esas palabras sobre mi corazón? ¿Las estoy conversando, enseñando y modelando a mis hijos? Y vuelvo y cito, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente. Pero la verdad es que esto es un mandato, no es una sugerencia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que dice el versículo, vamos a examinar si esas palabras están sobre tu corazón, sobre mi corazón. Y dile al Señor: Señor, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Examíname, pruébame. Mira a ver si hay en mi camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Yo anhelo amarte y conocerte y más que nada traspasar esto a mis hijos. Pon en mí hambre de ti, hambre de tu palabra, como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas, que así anhele, Señor, mi alma, a ti y a tu palabra. Y entonces arráigate en esa palabra, porque no hay atajos. Cada día en su palabra para conocerle y amarle cada día más. Pero nuestra insuficiencia, tu insuficiencia, esa mamá insuficiente no debe paralizarte. Antes bien, con la ayuda de Dios, manos a la obra. Sigue diciendo que cuando estén sobre nuestro corazón, las repetiremos a nuestros hijos. Hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, un pastor me dio el consejo de que rodeara a mis niños con la palabra de Dios como con una muralla. Sabes que las murallas en las ciudades antiguas eran para protección. Y lo que él quiso decirme con su recomendación era que ante todas las ideas, los engaños que iban a venir a mis hijos a través de toda su vida, desde muy temprano, tuvieran la verdad de Dios en sus mentes y en sus corazones para protegerlos. Como mamá no podemos estar todo el tiempo ni en todo lugar donde estén nuestros hijos o donde estarán. Pero hay dos cosas que siempre estarán con ellos: nuestras oraciones y la palabra que hayamos sembrado en sus corazones. Por más anhelo que tengamos de verlos andando en el Señor, eso es algo que nosotras no podemos lograr ni podemos hacer por nosotras mismas. Pero sí puedo ponerlos en el camino y dejar sembradas las semillas de la palabra
para que Dios use esas semillas en su tiempo y a su manera. ¿Me necesita Dios para hacer esa obra? No. Dios puede hacerlo de múltiples maneras y no necesita a nadie. Pero como mamá te ha dado el privilegio y me dio a mí el privilegio de ser la mayor influencia a temprana edad de esos niños que ha puesto para que los criemos. Y para confirmar esto nos deja el ejemplo de Timoteo en las Escrituras, que dice que desde la niñez conocía las Sagradas Escrituras que lo llevaron a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que más anhelamos. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo dice Pablo a Timoteo? Y esto de parte de su abuela y de su mamá, de Loida y de Eunice. A pesar de que Timoteo tuvo un papá griego, estas dos mujeres sembraron en este joven la palabra de Dios, el conocimiento de Dios que lo llevó a alcanzar la salvación y luego a ser un siervo de Cristo. Y así hay muchas otras personas quienes, por la gracia de Dios y la fidelidad de una madre o de una abuela, conocieron al Señor a temprana edad. La enseñanza espiritual de una madre nunca debe ser menospreciada. Me atrevería a decir que nadie tiene mayor privilegio que una madre de impartir el conocimiento de Dios a sus pequeños. Una de las tareas más hermosas de una mamá es llevar las mentes de sus niños a Dios como Padre y a Cristo como su Salvador. Temprano en sus vidas debemos enseñarles que Dios cuida de ellos cada día, que los guarda cada noche, que Él sabe cuando están enfermos, que se duele con ellos, que Él los sana y que parte de su amor por ellos es que le dio padres que los cuidan y los aman. Ese deber sagrado se lleva a cabo de diferentes maneras. Es un estilo de vida. Es, como dice el versículo, al andar por el camino, al acostarse, al levantarse, escribiendo esa palabra en los postes de la casa, en las puertas. Y una de las maneras de hacerlo es leerles y darles a conocer a Dios en las Escrituras. Eso fue lo que ese pastor me quiso decir con ese mensaje de que rodeara a mis niños con la palabra de Dios. Y lo debes haber visto porque lo vi en mis hijos y ahora lo veo en mis nietos. No hay cosa que un niño disfrute más que oír a mamá contarle historias. En especial las historias del Dios de la Biblia. Les encantan. Y no importa las tantas veces que les repitas la misma historia, las puedes repetir vez tras vez. Y en ese momento tan especial y sensible, especialmente si es a la hora de dormir en sus camas, ellos abren su corazón y sus mentes. Y tú tienes entrada a ese mundo para hablarles de las verdades más importantes y relevantes de forma sencilla y cándida. La historia de Moisés, de Samuel, de David, de Daniel, de Jonás, el gran pez, el gran Dios de estos personajes, con sus luces y sus sombras, de acuerdo, claro, a la edad de la audiencia. Son historias llenas de instrucción, de entretenimiento, de drama, de suspenso, pero lo más importante es que van enriqueciendo la mente del niño con instrucción divina. La Biblia es una fuente inagotable de instrucción, de ejemplo, de preceptos para las mentes desde muy temprana edad. Y el personaje más importante, el centro de toda la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Que conozcan su historia, la historia de la redención, la Navidad, el nacimiento en el pesebre, su humildad, su sufrimiento, su resurrección, su ascensión al cielo, sus milagros, su bondad, su amor por los niños. Las horas, los días y los años no serían suficientes para abrir todos los tesoros de las páginas de las Escrituras. Lo importante es que Dios mismo ha prometido bendecir su palabra. Y oro que el Espíritu Santo descienda y llene los corazones de nuestros niños con el amor de Dios, a través de la instrucción de una mamá en las páginas de esa Biblia. Te animo, no desmayes, con diligencia, con paciencia, con mucho amor, derramando esas verdades en sus mentes, implorando la bendición de Dios, porque sin eso nuestros esfuerzos serían en vano. Debemos aprovechar esas oportunidades, no dejarlas pasar
Y vamos a terminar con esa matemática de la gracia, con esa ecuación de la gracia. Mamá nunca es suficiente, más Dios infinitamente suficiente, igual a mamá suficiente. Pero ¿sabes por qué esa mamá de la ecuación es suficiente? Porque ella conoce su identidad en ese Dios todo suficiente. Tú como mamá eres su hija, has sido perdonada, redimida, confías en Dios, porque Cristo se levantó de los muertos y vivió su suficiencia en su vida perfecta. Y por eso tú puedes vivir cada día como mamá en Él, que es suficiente. Dios te bendiga. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.